Como todos los años, el inicio del nuevo año nos propone desafíos viejos y desafíos nuevos. Viejas cuentas que pagar, siguen ahí, ¿verdad? Viejas amistades que cuidar, antiguas costumbres que mantener y cuerpitos que cada vez requieren de más cuidado para que sigan funcionando bien y luciendo más o menos como antes también, ¿verdad? Así también llegan los nuevos desafíos. El mundo está cada vez más extraviado en sus enseñanzas, en sus ideas. La economía se vuelve cada vez más compleja. La educación cada vez más cara y cada vez es más difícil comer saludable también. Y en cuanto a la vida espiritual, seguimos batallando con los mismos enemigos de siempre. Uno de ellos al cual me quiero referir en esta mañana, la falta de fe en nuestro Dios. Un antiguo enemigo, tal vez presente incluso cada día de nuestras vidas. Y ciertamente el responsable también de muchas de nuestras malas o las peores decisiones que tomamos en nuestra vida. Vamos a leer Lucas 1, te invito a abrir tu Biblia ahí, Lucas 1. Vamos a leer sobre María y considerar el papel que tuvo la fe que ella tuvo en su respuesta a lo que el Señor le pidió, al mensaje que él recibió en ese tiempo antes que el Señor Jesús naciera. Lucas 1:26 en adelante vamos a leer. Lucas 1:26 en adelante dice: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, o te saludo, dicen otras traducciones, o el tan conocido Ave María en latín. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación, qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y quiero resaltar 3 ideas, enseñanzas de este pasaje en esta mañana. La primera, por ahí si alguien está anotando, es acerca de la fe que tuvo María. Ella tuvo la fe que nos lleva a la preparación. Fe que nos lleva a prepararnos. Y creo que estamos todos de acuerdo en que María no era una mujer con una espiritualidad privilegiada o con ventajas, podríamos decir, en algún aspecto especial. Al menos no como la base para haber sido seleccionada como la mujer que habría de traer al mundo a nuestro Señor. Pero ciertamente era una mujer de fe. Y considerando esto último, una mujer de fe, creo que estamos habituados a pensar en María como una mujer. Sin embargo, estaríamos más cerca de la realidad si pensamos en ella como en una niña o una preadolescente, ya que la gran mayoría de los comentaristas bíblicos afirman que ella probablemente no superaba ni siquiera los 15 años. Y podrías traer tal vez a tu mente ahora mismo, tal vez conozcas a alguna señorita de menos de 15 años, 12, 13, 14 tal vez. Esa es la edad en la que estaba María, no una mujer adulta. Eso solo ya nos llama la atención, ya que María se fue y se encontró con otra embarazada, ella teniendo 12, 13 años tal vez, a encontrarse con una anciana, ambas embarazadas por primera vez por milagro del Señor.
Tal vez tuvo en el tiempo de la visita del ángel entre 12 y 15 años y me gustaría preguntarte, haciendo un poco de memoria tal vez, ¿qué estabas haciendo a esa edad? 13, 14 años. ¿Qué estabas haciendo? ¿Ya conocías al Señor? ¿Hace cuántas decenas de años fue eso? Tal vez fue hace poco tiempo, tal vez algunos están en esa edad ahora. Y podemos preguntarnos, los que ya pasamos esa edad, ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿Estabas pensando tal vez en cómo prepararte para servir a tu Señor? Y los que están ahora mismo tal vez cerca de esa edad, o acaban de superar tal vez esa edad, ¿qué estás haciendo ahora mismo con tu vida? Repitiendo, sabemos que María no tuvo revelaciones o méritos especiales que la pusieran en un eslabón especial superior a nosotros en cuanto a espiritualidad. Ciertamente fue elegida por la comunión que efectivamente sí tenía con Dios. Pensemos en esto. Nuestra vida recién comienza, recién salimos de la niñez. Estamos en la adolescencia, tal vez la juventud, tal vez podemos considerar hasta los 18 o 20 años. Muchos de nosotros a esa edad, ¿qué estábamos haciendo? Probablemente estamos pensando nada más en divertirnos, hacer amigos, disfrutar la vida, experimentar, jugar, conocer el mundo. Es lo que muchos se proponen incluso hasta los 30 o 35 o más. Hay que disfrutar nomás la vida, de eso se trata la vida. Y muchos, aún siendo creyentes ya, incluso bautizados a esa edad, no estuvimos pensando en entregarnos de manera más profunda al Señor. Ya éramos parte, es más, me atrevo a decir yo como hijo de una familia creyente que yo no sé cómo algunos dicen que tal vez ya nací en la iglesia, ¿verdad? Porque eso es un poco improbable. Pero ciertamente fui criado toda mi vida en un hogar cristiano, en una iglesia. Y probablemente a esa edad yo estaba todavía pensando en si lo que yo decía, afirmaba ser mi fe, era ciertamente mi fe o era la fe que mis padres me habían enseñado. ¿Me voy a la iglesia porque ellos me llevan o porque yo realmente creo en este Dios? ¿Cómo estaba María en el momento en que el ángel se le apareció? Según su respuesta podemos saber por lo menos dos cosas. Que ella, primeramente, estaba hablando con un ser, sabía que estaba hablando con un ser enviado por Dios mismo. Y esto es muy importante, un ser enviado, un mensajero enviado por su Dios. Aquel Dios que ella conocía. No era alguien que irrumpía repentinamente en su vida. Oh, ¿qué será esto? Me pregunto, ¿verdad? Ciertamente se pregunta eso, pero no porque no tenía idea de en qué contexto estaba sucediendo o de dónde podría haber surgido este ser maravilloso que apareció delante de ella. Vino alguien a hablarle en nombre de aquel a quien ella ya conocía, su Dios. Y tuvo temor, ciertamente sí, también su temor rápidamente se transformó en acción y obediencia. Eso sabía María. Por otro lado, María también sabía que se le estaba pidiendo algo imposible. Imposible. Y no imposible solamente, complicado, escandaloso, impensable, ya que el embarazo de una mujer requiere obviamente la participación de un hombre. Y ella no podría quedar embarazada a no ser que conozca a algún varón, siendo ella virgen. A veces pensamos, qué precoces son los niños hoy, pero María a los 12 o 13 años sabía perfectamente que lo que el ángel le estaba diciendo, entendió perfectamente que requería que ella conozca a un varón. Lo que se le estaba pidiendo era inconcebible, valga el juego de palabras ahí, pero no era imposible para Dios. Algo que debemos reconocer nosotros es lo siguiente: el Señor constantemente nos ordena cosas, todo el tiempo, nos manda, nos pide, nos exige cosas comunes. ¿Qué hacer con nuestros bienes, con ese dinero que está en tu bolsillo, en tu cuenta del banco? Administrarlo a fin de que sea de bendición, sustento para otros, para nuestra familia. El Señor nos manda acerca de cómo vivir con nuestras familias. Amor, comprensión, fidelidad, cómo vivir nuestros matrimonios, cómo criar a nuestros hijos. Él nos manda claramente en cada punto cómo vivir. Él nos manda qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con nuestros recursos. En pocas palabras, ponerlo todo a su servicio.
Y todo el tiempo recibimos recordatorios de estas ordenanzas. Es lo que hacemos cada domingo en la escuela dominical, en los cultos, en los devocionales de cada día. Estamos siendo desafiados y recordados una vez más de los mandatos del Señor. Pero ¿cuántas veces estamos listos para decir, hágase conmigo conforme tu voluntad, Señor? ¿Cuántas veces estamos dispuestos en la punta de nuestra silla a decir, sí, acá voy, Señor? Yo digo que sí. Respondo que sí a tu llamado. Sí voy a obedecer. Sí voy a cambiar mi vida. Sí voy a entregarme a ti. Muchos afirmamos que tenemos fe. Muchos. Todos los que estamos acá probablemente. Que vivimos por fe. Que creemos en Dios. Pero la fe debería llevarnos a prepararnos, a tener esa vida, una vida de entrega tal que cuando llega el mandamiento, el llamado del Señor, digamos, Señor, hágase conmigo conforme tu voluntad. La Biblia no nos enseña a vivir una vida de fe solamente en los beneficios y sus promesas, en recibir todo lo que el Señor quiere darnos. Esa no es la vida de fe que nos enseña la Biblia. Si bien eso está incluido, la vida de fe nos enseña que debemos morir a nosotros mismos, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, en el servicio a nuestro Dios. Y la fe debe llevarnos a prepararnos para llegar a ese punto en el cual decimos al Señor, Señor, sea lo que vos quieras conmigo, no lo que yo quiero. ¿Está tu fe el día de hoy llevándote a ese punto, preparándote para llegar a ese momento en que el Señor te llame, te quiero en tal lugar, te quiero ofrendando para esto, te quiero enseñando lo otro? O incluso algo tan simple como quiero que le llames por teléfono a fulano que está en tal lugar o en tal ocasión o en tal circunstancia. Y nosotros podamos decir, sí, voy a hacer. Sí, estoy listo. Para esto me estuve preparando. Señor, acá estoy. ¿Es tu fe una especie de estilo de vida saludable o moral? ¿O es algo que transforma tu vida? Que transforma tus principios, tus valores, tus prioridades. ¿Cuál es tu fe? Vimos en primer lugar entonces hasta aquí que la fe nos debe preparar para una vida en que respondemos al Señor consistentemente. Señor, acá estoy para servirte. Lo que digas, te voy a servir. Y esto lo hacemos, nos preparamos viviendo esta fe con cosas muy simples. Asistir a los cultos, estudiar la Biblia, orar y demás. Vamos al segundo punto. Primeramente dijimos, la fe nos lleva a esa vida de preparación que nos prepara para decir sí al Señor. En segundo lugar, María tuvo también la fe que nos lleva a recibir la dirección del Señor. Recibir, escuchar, entender su dirección para nuestra vida. Volviendo al tema inicial del comienzo de un año nuevo, que inicia mañana. Pensamos habitualmente en lo que logramos y en lo que no logramos en este año que está terminando ahora mismo. Muchos de nosotros probablemente tenemos muchas tareas, desafíos que nos propusimos y que no logramos, no alcanzamos. Y que se posterga una vez más. Y a veces es algo que se repite año tras año. Muchas veces nos proponemos de vuelta las cosas que quedaron inconclusas. Y hablando nuevamente de la vida espiritual, quiero preguntarte y que te respondas lo más sinceramente posible, ahí en tu comunión con tu Señor. ¿Cuál es la dirección que el Señor te está dando ahora mismo? ¿Hacia dónde está dirigiendo tu vida? ¿Tenés conciencia de eso? ¿A qué te está llamando el Señor? Ciertamente Él no te está llamando solamente a ser bendecido por Él, a tener la salvación. Eso probablemente es la base de todo lo demás. Pero el Señor te está llamando a que le sirvas. ¿Hacia dónde te está dirigiendo? Y si no tenés idea de hacia dónde te está dirigiendo, tal vez sea tiempo de revisar tu vida, tu comunión con Dios. Suponiendo que no partamos pronto a su presencia, ya sea por nuestra muerte o por su regreso, ¿hacia dónde nos está dirigiendo? ¿Qué te está pidiendo hacer? ¿Qué te está pidiendo dejar? ¿Qué te está pidiendo que comiences tal vez ya el próximo año a hacer en su reino? ¿Qué es? ¿Se te viene algo a la mente? ¿Hay algo en tu corazón? ¿Puedes pensar un momento? Voy a hacer silencio un instante también. Pensar brevemente. ¿Qué te está pidiendo el Señor?
Les pido que no se queden mirándome nada más, sino pensando realmente, respondiendo a esta pregunta. ¿Qué me está pidiendo el Señor? ¿Qué me está diciendo? Yo sería tan feliz de pararme en este lugar y decirle a todo el mundo, la vida con el Señor va a ser siempre maravillosa, llena de paz y alegría. Jo, 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 ¿verdad? Le metemos un Santa Claus en el medio. Pero eso sería una gran mentira. Una gran mentira. Si bien es cierto que Dios nos da su gozo, su paz y su bendición, eso no quiere decir de ninguna manera que en su servicio no vamos a enfrentar luchas, conflictos y hasta quienes se autoproclamen enemigos nuestros. María se había preparado en comunión con su Dios. Eso lo vemos claramente en su respuesta, para estar lista a su servicio. Pero estoy lo más humanamente posible seguro de que nada la pudo haber preparado para lo que Dios le pidió. Nada. A los 13 años, 14 años. O podemos poner una mujer adulta, terminó en la facultad, tiene trabajo, lo que sea. Nada la pudo haber preparado para lo que Dios le pidió. Esta es la cuestión. En el reino de Dios, todos aquellos que queramos servirle a nuestro Señor, todos aquellos, vamos a ser desafiados constante y continuamente a tareas mucho más grandes que las que nosotros podemos desarrollar o llevar a cabo con nuestra capacidad. Y que yo esté acá parado al frente hablando es una gran evidencia de eso. Algo que jamás en mi vida busqué fue hablar en frente de la gente. Y aquellos que me conocen de mi adolescencia probablemente saben que si había más de 3 personas, yo no iba a hablar en ese grupo de personas porque ya era mucho público para mí. Sin embargo, el Señor nos desafía. El Señor nos lleva de la mano, mostrándonos su dirección paso a paso. En otras palabras, aquello a lo que nos llame el Señor va a ser imposible para nosotros, pero posible para Él. ¿A qué te está llamando el Señor? Trae de vuelta a tu mente. ¿A qué te está llamando? Incluso podrían ser tareas, podríamos decir, atrasadas. Perdonar a alguien. Resolver el conflicto con algún hermano de la iglesia. Resolver el conflicto con algún vecino, amigo, con quien estamos enemistados. Rencores del pasado. Aprender a abrir nuestras manos y soltar lo material que tenemos. Pensemos en las batallas más simples de nuestras vidas y donde habitualmente salimos derrotados. Controlar nuestra lengua, controlar nuestras emociones, luchar contra el pecado, confiar en Dios en circunstancias difíciles y lo que personalmente yo encuentro más difícil, confiar y seguir fiel al Señor cuando todo me va bien. Porque cuando todo me va bien es cuando más fácilmente me quiero olvidar de Él. Cosas normales de la vida. Estas son, sin embargo, las batallas que debemos luchar con ímpetu, cada día para recibir la dirección del Señor en nuestra vida. ¿Qué quiere hacer Él con nosotros? Es muy común que la gente diga, yo quiero saber la voluntad de Dios. Quiero que se me aparezca así como un ángel, así como María, y que me lo diga. Quiero escuchar este año su voz, quiero ser usado para algo importante, quiero llegar a multitud o cosas por el estilo. Pero muchas veces no le damos importancia a las batallas más importantes que debemos enfrentar. Y esas batallas son las que te conducen a tu madurez espiritual. Sin madurez espiritual, ¿qué te va a decir el Señor? ¿Acaso alguno de nosotros podríamos decir, tenemos la altura, la madurez que tuvo María para decir, mandarnos una misión imposible, escandalosa, peligrosa como ella recibió y decir, sí, Señor? Cuando muchas veces apenas se nubla ya no queremos ir a la iglesia. Cuando no somos capaces de sostener nuestra vida cotidiana de oración o dependencia a Él. Cuando nos rendimos fácilmente ante el primer desafío en lo espiritual. ¿Cómo pretender escuchar la voz de Dios sin leer la Biblia habitualmente, conocer su voluntad, sin amar a la iglesia, sin amarnos entre nosotros? Porque no podemos decir que la amamos a Él si no nos amamos entre nosotros. ¿Cómo ser usados por Él si ni siquiera estamos dispuestos
a dedicarnos a la oración o asistir habitualmente a estudios bíblicos, reuniones de oración o cosas similares. Nuestra fe nos lleva habitualmente por un camino en el que descubrimos dos cosas muy importantes. Esto es algo que probablemente todo gran hombre, mujer de Dios ha descubierto. Ser usados por Dios. Y esto lo digo con toda la solemnidad posible. Ser usados por Dios de manera significativa, satisfactoria, requiere que vivamos una fe, que tengamos antes que eso, una fe firme que nos sostenga en todo tiempo, porque servir al Señor no es fácil, no es fácil. Y segundo, unido a esto, vivir esa fe firme, potente, que se mueve, que se transforma, que transforma y llega a otros. Vivir esa fe que nos lleva a una comunión verdadera con Dios se va a volver lo más importante en nuestras vidas, aún más importantes que aquello a lo que Dios nos llame. Y quiero tratar de explicarme lo mejor posible. No digo que aquello a lo que Dios te llame no tenga importancia. No digo eso. Digo que para todos aquellos que han logrado proezas en el nombre del Señor, por su gracia, porque Él les quiso usar, para todos aquellos, lo más importante, lo más valioso, su mayor tesoro, no fue lo que lograron en el nombre del Señor, sino la comunión que tuvieron con su Dios y que los sostuvo a lo largo de todo ese periodo de duras luchas, servicio y conflictos. Y sin embargo, ese es el primer campo de batalla, tener una verdadera relación con Dios, comunión verdadera con Él, conocerle, escucharle, serle obediente. Una vez más te pregunto, ¿cuál es la dirección de Dios para tu vida en este tiempo? ¿A qué Dios te está llamando? ¿A qué te está desafiando? ¿Tenés alguna idea hacia dónde te está dirigiendo el Señor? Tal vez muchos de nosotros podríamos pensar en este mismo instante, estamos ya cansados de escuchar mensajes que nos recuerden sobre nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con la iglesia, que el amor es aquí y allá. Pero tal vez este mensaje siga siendo pertinente, porque es el paso que nos falta dar para convertirnos en una iglesia poderosa, potente en el nombre del Señor. Amén. Vimos hasta aquí que la fe nos prepara para una vida en que podemos responder sí al Señor. Vimos que la fe nos lleva a recibir esa dirección. Y lo último, para terminar, María tuvo la fe que nos lleva finalmente a la obediencia. Porque todo lo que hablamos hasta aquí, si finalmente no vamos a obedecer, no sirve de nada. No sirve de nada que estemos todos de acuerdo, que digamos que esto fue muy inspirador, muy lindo y demás, si finalmente no obedecemos. Ahí está la cuestión más importante. Para terminar este mensaje, solo quiero resaltar una vez más esto. Una espiritualidad interna, como algunos le llaman, conocimientos, perfecta asistencia a la iglesia y cosas similares no son la meta. Nada de eso es la meta. Nuestra meta, podríamos decir entre otras importantes también, una al menos es obediencia al Señor. Obediencia. Hombres y mujeres perfectos, completos, que sean luz en esta tierra, no como seres angelicales o que andan en éxtasis con poderes sobrenaturales todo el tiempo, sino como vivos ejemplos de la vida de Jesús en la tierra. Que la gente pueda ver que hay un Dios vivo de amor porque te conoce. Eso es un gran desafío. Es un tremendo desafío. Y Jesús es nuestro ejemplo supremo. Jesús es nuestro modelo. Jesús es la medida de la estatura que debemos alcanzar. Él es. Y el ejemplo que nos dejó fue la obediencia al Padre, que comenzó con su llegada en este tiempo en que recordamos y celebramos la Navidad, con el descenso de la gloria, a hacerse el más humilde de los hombres, el más humilde de los siervos, al tal punto
a tal punto de morir en una muerte vergonzosa, en un juicio vergonzoso, y por gente que muchas veces no estamos dispuestos a vivir para Él. Y sin embargo, afirmando que somos suyos, sin embargo no vivimos según lo que nos mandó. Toda la ley y todos los profetas se resumen en esto: amar al Señor y amar al prójimo. Es tan simple que no tenemos excusa. No podemos decir que no entendemos. No podemos decir que no sabemos, que es difícil, que tengo que estudiar más, que tengo que conocer más. Sí, sigamos preparándonos, sigamos estudiando, sigamos todo el proceso del desarrollo cristiano. Pero no hay nada que necesites alcanzar antes de comenzar a amar a tu Dios con todo tu corazón y a esa persona que está a tu lado, como a vos mismo. No hace falta nada más. ¿Qué tan obediente soy? ¿Qué tan obediente te sentís en esta mañana? Tal vez acá mismo, entre el medio de la congregación, haya gente que conozca mucho más de la Biblia que yo, que tenga mucha más experiencia. Probablemente hay gente mucho más ilustre entre nosotros que cualquiera de nosotros en el pueblo de Dios. Pero ¿estamos dispuestos a obedecer? Esa es la cuestión. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿A cambiar tu vida? La fe de María, aunque una adolescente común, es una muestra para nosotros de una vida rendida al Señor. Rendida, sin restricciones, sin considerar el peligro, la vergüenza, el arruinar su propia vida probablemente. Eran todos riesgos que estaban ahí. Dios intervino de manera maravillosa muchas veces. La obediencia de María la llevó también a las experiencias más duras que ella pudo haberse imaginado. Ver a su propio hijo crucificado. Inocente de toda culpa. Solo mostró amor, sanó, alimentó y más. Lo vio sacrificado, su propio hijo. Sin embargo, también tuvo el privilegio de ser llamada a una vida sin igual. Y cada uno de nosotros somos llamados de la misma manera. No vamos a recibir el mismo llamado que ella, ciertamente que no, pero Dios tiene un llamado para vos. Comenzamos con lo simple: amarle a Él, amarle a los que están aquí, amarle a los que están en tu casa, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu barrio. Amar. A partir de ahí el Señor te va a dar su dirección. Vas a estar listo para decir este año que se inicia: sí, yo voy a obedecer. Sí, yo voy a hacer tal vez esto que ya postergué muchas veces y por muchos años. Vas a decir que sí. Mi oración es que como iglesia podamos rendirnos al Señor y decirle: Señor, queremos ser usados por ti. Queremos mostrar tu amor, tu gloria, tu misericordia a todos aquellos que nos rodean. Crecemos en la fe, somos llamados a su servicio, así como el día de hoy. Suframos las penalidades del servicio que seguramente llegarán. Y ciertamente también nos vamos a gozar recogiendo las gavillas, el fruto del trabajo que hemos hecho para nuestro Dios. Tal vez aquí en la tierra, tal vez recién allá en los cielos, pero habrá un pago. Un pago glorioso que vale la pena esperar. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a terminar con una oración. Estamos a punto de comenzar un año nuevo. Y tal vez en este mismo instante o tal vez en esta temporada ya, el Señor te estuvo mostrando claramente una dirección. Algo que cambiar en tu vida, algo que comenzar, algo en lo cual obedecer, algo de lo cual arrepentirte. No sé cuál sea el siguiente paso que el Señor te esté llamando en este momento. Yo te quiero invitar a que hagamos juntos una oración en la que le pedimos nuevamente su ayuda para ser siervos obedientes, para estar listos, prestos a su llamado, y que Él nos ayude, a no ser insensibles, indiferentes, sino siervos útiles. Vamos a orar.
Nuestro Padre y Dios, en esta mañana nos gozamos en tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Y en esta mañana en que recordamos ya tal vez por última vez en este año el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y reflexionamos en la fe que tuvo María, nosotros mismos somos desafiados también en nuestra fe. Y muchos tenemos que reconocer que nuestra fe ha sido una fe superficial, que nos llevó tal vez hasta el punto de reconocerte como nuestro Salvador, pero no te estamos haciendo el Señor de nuestras vidas. No estamos siendo tal vez tan obedientes como sabemos que podríamos. Sin embargo, estamos disfrutando de tu cuidado, de tus promesas. Estamos disfrutando de todos los beneficios de ser hechos hijos tuyos, pero no estuvimos trabajando en tu campo. Y en esta mañana nos arrepentimos de eso y te pedimos perdón. Y entendemos que nos estás llamando a servirte, a entregarnos de todo corazón, con todo nuestro ser y con todo lo que tenemos. Y en esta mañana, ya prestos para comenzar un año nuevo, queremos una vez más decirte, queremos servirte. Si hasta ahora no lo hice, eso lo quiero cambiar rotundamente. Quiero comenzar a servirte en tu reino, entregarme de todo corazón, dejar de perseguir las cuestiones puramente terrenales y comenzar a hacer tesoros en los cielos. Yo quiero servirte, Señor. Y estoy consciente de mis limitaciones, por lo cual también te pido tu ayuda. Te ruego tu poder en mi vida. Quiero servirte, Señor, y te ruego tu asistencia. Y te doy gracias, porque a pesar de que muchas veces ya prometí una vez y no cumplí, me perdonas una vez más y me das una nueva oportunidad para servirte. Este año que se inicia, Señor, quiero dedicarlo a tu servicio. En alguna manera te ruego tu dirección y tu poder. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.